Cuando tú entiendes todo lo que Dios tiene para ti, tú anhelas estar con el Señor. En este mundo, de una u otra manera, seremos afligidos. De una u otra manera tendremos que pasar dificultades. Y eso no se acaba, hermano. Cuando sales de una dificultad, viene otra. Y eso no es como para sorprendernos, dice su palabra, ¿verdad? Que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que pueda venir sobre nosotros. Pero ¿cómo puedes hacer frente a todas las dificultades? Ahora, esto no es nada más para nosotros los creyentes. Todo el mundo lucha cada día con diversas dificultades. Pero el problema aquí para ellos es que no tienen esperanza. Y ellos buscan tratar de mitigar aquella aflicción, buscando consuelo, quizás en las drogas, en el alcohol, en algún vicio o en algún placer, sin darse cuenta que solamente con eso lo que hacen es seguir amontonando más mal al mal que ya tienen. Si estás aquí, hermano. Pero nosotros, que por la gracia del Señor tenemos esta oportunidad y en su misericordia Él nos alcanzó, si no aprendemos a depender de Él, si no aprendemos a correr a Él, a cuidarnos, o sea, a protegernos en Él, estaremos como estas personas sin esperanza. ¿Sí entiendes? Entonces debemos de aprender a correr a Él. Aflicciones siempre van a venir. Cuando sientes que ya no puedes más, tienes que correr a Él. Ahora, la realidad es que tienes que correr antes de que llegues a ese punto. ¿Sí me entiendes? O sea que cuando tú estás en todo tiempo cerca de Él, esas tempestades, aunque sacudan tu casa, no lograrán hacer nada. Pero si tú te descuidas, cualquier tempestad te tirará, te tumbará, te destruirá. ¿Sí entiendes? Y como creyentes, teniendo esa esperanza, deberíamos de poner todo nuestro corazón en eso, en Él. O sea que si tú valoras todas las cosas que tienes aún aquí terrenalmente y que puedas obtener y alcanzar, no se comparan a todo lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Sí me entiendes? No se compara. Puedes lograr muchas cosas en este mundo, en esta vida. Muchos sueños. Cualquier cosa que te propongas, si te esfuerzas, lo puedes lograr. Pero ¿de qué servirá? Todo el Evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación que Él ha traído para toda la humanidad. ¿Sí entiendes? Y por eso nuestro Señor Jesús dijo que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero. ¿Sí entiendes, hermano? O sea que puedes ganar todas las cosas, pero nunca hallarás la felicidad que realmente anhela tu alma. Tú puedes ir a donde tú quieras, viajar, todo lo que tu alma quiera, tú puedes ir a practicarlo. Lo que tu carne desee, lo que propongas en tu corazón. Y aunque lo logres, al final de eso te darás cuenta que eres el mismo miserable. O un poquito más, porque ahora tienes más responsabilidades. ¿Sí entiendes? Más aflicción para tu alma. Lee Eclesiastés cuando puedas y mirarás, habla mucho Eclesiastés acerca de eso. Salmón dijo que él le dio el gusto a su carne a hacer todo lo que quisiera, más que cualquier otra persona, al vino, a los placeres, a cualquier cosa.
Pero lo único que encontró es que era aflicción para su espíritu. ¿Sí entiendes? Léelo. No te digo un solo versículo porque ahí habla en todos los capítulos, o en la mayoría de los capítulos repite una y otra vez eso. Él miró la obra de los hijos de los hombres debajo del sol, dice, y que todo eso solamente era trabajo, pena y trabajo y dolor. Mira cuánto nos fatigamos, cuánto nos esforzamos para alcanzar algo, y muchas veces nos olvidamos de las cosas más importantes, aún más importantes, aún terrenales, por decirlo de esta manera. ¿Qué significa eso? Que muchas veces aún por el afán, por el obtener, nos olvidamos aún de la familia. ¿Sí entiendes? Eso sin enlistar lo más importante de todo, que es buscar el rostro del Señor. Pero tristemente muchos por alcanzar, por obtener más, dejan lo más importante, terrenalmente su familia. Pierden su familia, sus parejas, sus hijos, pierden todo por obtener un poquito más. Pero mucho más peor es que ahora nosotros como creyentes, por obtener un poquito más, perdamos la presencia del Señor, perdamos la gracia del Señor. ¿Sí entiendes? Por estar en contiendas, por estar buscando las cosas de este mundo, dice así su palabra, que muchos, o que no vaya a haber algunos que dejen de alcanzar la gracia del Señor. Que una vez habiendo sido iluminados, así como Eva fue engañada, no vaya a ser que nuestros sentidos acerca del Señor sean también engañados. ¿Sí entiendes? O sea que quizás tú, ojalá que todavía ames al Señor o lo llegaste a amar, pero si te descuidas, de alguna manera el enemigo buscará engañar tus sentidos acerca del Señor. Lo que tú sentías por Él, ya no lo sientes más. Ya no sientes esa pasión por Él. Y este es el problema, aunque tristemente muchos no lo miran de esa manera, pero nada más piensa poquito cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y Él da testimonio acerca de todo su trabajo de ellos, de todo su esfuerzo, del celo que tenían. Pero les dice que tiene una cosa en contra de ellos. ¿Sí estás aquí, hermano? ¿Qué era? ¿Que no asistían a la iglesia? ¿Que ya no ayunaban? ¿Que ya habían dejado de leer la Biblia? ¿Sí entiendes? ¿Qué había pasado con ellos? Habían dejado su primer amor. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿no hemos dejado nuestro primer amor? Preguntémonos, porque ha habido afanes, ha habido cosas que el enemigo se ha encargado de una manera y de otra en enredarnos para que poco a poco vayamos muriendo. ¿Sí entiendes? Así como una persona que va a ser operada o algo, le ponen la anestesia, poquito a poquito pierde la sensibilidad. ¿Sí estás aquí, hermano? Así hace el enemigo. Una pequeña inyección de conformidad, de afán, de pecado, alguna práctica será suficiente para hacerte que pierdas la sensibilidad. Será suficiente, poquito. Al principio parece muy inocente eso. Al principio parece que eso no es nada, no es suficiente como para que te pase algo. Pero cuando eres inyectado con eso, con esa anestesia, te dije, puede ser placer, afán, alguna codicia,
que todo empezó como nada, como algo muy simple. ¿Y qué malo tiene que yo me consiga esto? ¿Y qué malo tiene que yo haga lo otro? ¿Y qué malo tiene? Yo creo que no es malo esto ni lo otro. Y al final, ¿cuál va a ser el resultado? Pérdida de sensibilidad. ¿Sí entiendes? Pérdida de sensibilidad. Y cuando el cuerpo pierde la sensibilidad, ¿qué pasa a ser el cuerpo? ¿Qué pasa a ser, hermano? Muerto. ¿Sí entienden? Tú quizás dices, no, en una operación no, pero si algo de tu carne es muerto, no tendrás más sensibilidad. ¿Sí entiendes? Entonces, oremos al Señor, roguémosle que no perdamos, hermano, ese gozo. Tú tienes que poner en tu corazón que no importa lo que pase a tu alrededor, no importa los que haya, los que no haya, lo que hagan o no hagan, lo que digan o dejen de decir, los que te apoyen o no te apoyen, tú sirves a Dios. ¿Sí estás aquí, hermano? Porque cuando empezaste, no le buscabas por algún otro, le buscabas tú por gratitud, por agradecimiento, porque Él había tocado tu corazón y porque verdaderamente entendiste que Él te salvó. ¿Sí entiendes? ¿Cómo viniste a ir arrepentido? Porque entendiste que lo que practicabas te iba a llevar a la condenación. ¿Sí entiendes? Entonces, venimos a Él porque solamente Él nos da vida. Solamente Él nos rescata. Y debemos de ser agradecidos. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en la primera carta de Tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses. Vamos a leer desde el 9. Está en el 12 lo que venía en mi corazón para decirte, pero vamos a leer desde el 9 para que comprendamos más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Recordemos eso, hermanos. Si tú no pones tu corazón firme, que no se mueva por lo que pasa a tu alrededor, vas a ser arrastrado. Muchos están muertos espiritualmente por buscar algún bien de esta tierra, algún placer, alguna codicia. ¿Sí entiendes? Es triste cuando tú lo entiendes y te das cuenta que aunque tú no quieras, el sistema te está arrastrando y tú no quieres, tú vas en contra de esa corriente, pero a causa del sistema ya, de las contrataciones, de la responsabilidad que tienes que hacerlo. Pero entonces tienes que buscar alguna otra manera, alguna otra técnica para poder estar en comunión con el Señor. Y esta manera y esta técnica no es nueva. ¿Sí me entiendes? El Señor nos la enseñó por medio de los apóstoles. Tú no puedes quizás ya por el sistema y por la contratación el poder buscar a Dios de la manera más común que todos lo hacen. ¿Sí estás aquí, hermano? Mira, muchos no quieren quizás venir a los servicios o buscar al Señor o ir a las reuniones, porque quizás ellos dicen, yo quiero buscar a Dios, pero mi trabajo me quita toda mi fuerza y mi tiempo, y las 2 o 3 horitas que me quedan, si yo voy al estudio, al servicio, entonces ya no puedo orar, ya no puedo buscar a Dios. ¿Sí estás aquí? Esa es la manera viejita o la más común.
Pero la manera en la que Dios quiere que nosotros ahora le adoremos es viejita, pero es más eficaz. ¿Sí estás aquí, hermano? Porque muchas veces tú dices, no, es que si voy ahí, solamente voy a perder el tiempo. Vamos a estar ahí y yo tengo ganas de orar, yo tengo ganas de leer. ¿Sí estás aquí, hermano? Ahora, ¿cuál es esa manera entonces de poder buscar a Dios aún en contra de esta corriente, en contra de esta oposición, aún en contra de este sistema que muchas veces te obliga, porque necesitas como cristiano aún a ser responsable y tener que cumplir aún con tus tareas, perdón, con tu trabajo, con tus responsabilidades, con tu hogar, con tu familia? ¿Estás aquí, hermano? Entonces, ¿cómo es que tú puedes buscar ahora al Señor sin que este sistema te detenga? ¿Cómo puedes burlar este sistema? ¿Estás aquí, hermano? ¿Sí sabes cómo? Está fácil. No voy a leerte eso, pero, o sea, lo que te estoy hablando, pero te voy a decir, cuando tú empiezas a meditar, a adorar a Dios en tu corazón, día y noche, el sistema no te podrá agarrar. El sistema de este mundo no te podrá atar. ¿Sí me entiendes? Porque el enemigo sabe que solo eres religioso, que cuando tú sales del trabajo y a tales horas, es hora de postrarte. Y es la hora que él te la va a hacer imposible. Él sabe que tú siempre a las 5, a las 6, a las 7, a las 10 de la noche doblas rodilla, pero en todo el día no estás en conexión con el Señor. O sea, se corta tu señal. ¿Sí entiendes? No tiene señal tu teléfono. Y ese es el problema. Por eso no puedes sobrevivir. Y por eso tú piensas y dices, no, es que si yo voy y me reúno la hora y las 2 horas que tengo, las voy a perder porque yo quiero estar postrado al Señor, yo quiero estar leyendo, yo quiero estar haciendo esto o lo otro. Yo te entiendo. Yo llegué a pensarlo así. Hasta que el Señor me enseñó. Medita. Antes las personas trabajaban desde que el sol sale hasta que el sol se mete. Ellos trabajaban 12 horas normalmente. ¿Sí entiendes? Y tenían tiempo para estar con su familia y para buscar al Señor. ¿Cómo le hacían? ¿Sí entiendes? Pablo predicaba y trabajaba. ¿Cómo le hacía? ¿Sí estás aquí? Ahora te estoy diciendo, qué bueno que tuvieras las 8 horas ahí nada más para estar orando y leyendo. Pero si el sistema ahora no te deja hacer eso, ¿te vas a dejar morir o vas a buscar alguna alternativa, algún escape? ¿Qué vas a hacer? Si están aquí, hermanos, no se me duerman. Si quieren, nomás les leo un versículo y ya, pero no se duerman. Entiende esto, porque tu lucha, o si tú no luchas, estás perdido. Y tu lucha tienes tú que mirar cómo puedes hacerle para vencer al sistema de este mundo. El mundo busca afanarte, preocuparte. Mira, hermanos, si en el trabajo están pasando dificultades, si en tu casa están pasando dificultades, y si tú no aprendes a dejar eso a un lado, nuestro Señor Jesús le dijo a Marta, turbada y afanada. Cuando tú estás preocupado por la situación de tu trabajo, la situación de tu casa, cualquier situación, por más insignificante que parezca, pero tu mente está ahí y tú a la hora de orar, tu mente está ocupada, pero en ese problema, así nunca vas a poder orar. Tú dices que sí oras, pero no estás orando. Porque en cuanto te acuerdes de adorar a Dios, el problema ya está otra vez conectado en tu mente. ¿Están aquí, hermanos? Entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¿Quieres 2, 3 horas para orar en tu casa?
no las vas a orar. Llegas a tu casa y comienzas a ver tu telefonito. Comienzas a ver qué hay de nuevo. ¿Sí entiendes? Y comienzas y dices, es que estoy bien cansado, pero no estás cansado para ver el teléfono. ¿Sí entiendes? Y si todo el día tú no estuviste meditando, adorando a Dios, día a día te vas desinflando, día a día vas perdiendo la sensibilidad hasta que dejas de amar a tu Dios como en el principio. ¿Sí entiendes? Yo llegué a escuchar a muchos que aún ya no querían trabajar porque querían dedicarse a buscar a Dios. Parece bueno, pero miremos qué hacían los apóstoles, qué hacían los hermanos. ¿Sí entiendes? Al contrario, los apóstoles decían que no anduviéramos desordenadamente. Pablo le habla a los tesalonicenses que enseñen a la gente que no anden desordenadamente sin trabajar, que no anden de flojos. Que el que no trabaje, que no coma. ¿Sí entiendes? Que es necesario que con su esfuerzo, con su trabajo, ganen el sustento. Y aún para que ayuden a los que tienen necesidad. ¿Sí entiendes? Entonces, si tú esperabas la oportunidad de que te dijeran, no, pues deja de trabajar y busca a Dios. No, hermano, no te engañes. Quizás es lo que estabas soñando tú. Pero no es así. Ponte a trabajar. Y busca la otra técnica que te dije, la mejor, para que estés conectado con el Señor las 24/7. ¿Sí entiendes? Porque tú no dejarás, tú estarás adorando a tu Dios, caminando, vas y vienes y tú sigues adorando a tu Dios. O sea que tú no ocupas llegar aquí a conectarte. ¿Sí estás aquí? Muchos solamente vienen aquí a recargar sus baterías y toda la semana nunca conectaron el cargador. No hay ni un teléfono que dure una semana sin cargarse y pueda seguir viviendo. ¿Sí estás aquí? Al menos que lo tengas apagado. Pero si tú lo estás usando, se le va a acabar la batería. Si tú no te estás cargando todo el tiempo, así va a ser. Te estás muriendo día a día. Gloria a Dios. Pues vamos a leer, hermanos. Lo que te voy a leer es un poquito diferente a lo que estás oyendo, pero es lo mismo. Buscar al Señor y buscar hacer su voluntad. ¿Sí entiendes? Entonces no tenemos excusa, acuérdate. Tenemos que levantarnos, tenemos que pedirle al Señor. Pidámosle que nos dé la gracia de poder orar en todo tiempo. En todo tiempo. El trabajo que tú estés haciendo, no dejes que la situación que está a tu alrededor tome control de tu mente. Acuérdate, te digo, nuestro Señor Jesús le dijo, Marta, estás muy afanada. ¿Sí entiendes? Y tu alma está muy turbada. No puedes ni concentrarte. Porque si tú estás afanado y turbado, no puedes pensar. No puedes. ¿Cuántos de aquí pueden orar así? No levantaron la mano porque no entendieron ni lo que dije. Están entreteniditos. Pero si prestas atención, te darás cuenta que no hay manera de orar así. Si hay algo apreciado para ti y aquello está siendo afectado, tu corazón va a estar ahí. ¿Sí entiendes? ¿Hay algo que tú aprecias y está pasando dificultad? Tu corazón está en eso y no puedes orar. Si te hincas, pero tu mente anda vagando. ¿En qué es? En cualquier cosa. ¿Sí entiendes? Entonces vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. ¿Lo tienes? Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, fíjate bien, como trabajando de noche y de día para no ser que gravosos a ninguno de vosotros,
os predicamos el evangelio. Ellos andaban trabajando de noche y de día, con mucha fatiga. Pablo está hablando a los tesalonicenses. ¿Sí me entiendes? Para no serles gravoso a ninguno de vosotros, o sea, para no ser carga, para no estar pidiendo que ¿me puedes dar para el lonche? No, ellos trabajaban. ¿Sí entiendes? Dice, ¿y qué más? Y os predicamos el evangelio de Dios. Dice el 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos, y consolábamos a cada uno de vosotros. Fíjate lo que estamos leyendo en el 11. Te dije, lo que te quería leer es en el 12, pero desde el 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos, y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos, ¿qué les encargaban? ¿Sí están leyendo? Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, esto es lo que quería leerte, para empezar, el versículo 12. Piensa bien, nosotros necesitamos aprender qué es o cómo es andar como es digno. ¿Sí me entiendes? En la manera que estamos viviendo, como nos estamos conduciendo, ¿será que estamos agradando a nuestro Dios? Si nosotros no nos analizamos a nosotros mismos, creeremos que estamos bien. No justificamos en nuestras malas obras, pero si nosotros nos escudriñamos y comenzamos a meditar realmente lo que estamos viviendo, cómo estamos viviendo y qué es lo que Dios dice o de qué manera nos debemos de comportar, ¿será que verdaderamente andamos como es digno? ¿Sí entiendes esto, hermano? ¿Sí entiendes lo que estamos hablando? Porque todos como cristianos debemos de saber cuál es la voluntad de Dios para entonces poder saber si es digno nuestra manera de caminar delante de Él. De otra manera tú no sabrás si la manera que tú estás caminando es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, Pablo les está diciendo, desde el 11, él dice que ellos les exhortaban así como el Padre y también les consolaban. La preocupación de Pablo, lo que él les estaba hablando, era para que, dice en el 12, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Todos nosotros que tenemos este privilegio, esta oportunidad, así como dice el apóstol Juan en la primera carta, que aquel que tiene en el capítulo 3, versículo 3, que aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué hace? ¿Sí están aquí, hermano? Ya lo hemos leído muchas veces. Estas cosas las debes de guardar en tu corazón, porque si no, ¿cómo tú sabrás si estás caminando de una manera digna delante de Él? ¿Cómo vas a darte cuenta? Y tú vas a mirar en cada carta, Pablo les habla esto a los hermanos. Dice el 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, ¿qué pasó, hermano? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Se los voy a leer yo porque como que ahora no traen ganas, están cansados ahora. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra
actúa, obra, tiene poder. Si tú no la meditas, ¿cómo vas a ser edificado? Si tú no pasas tiempo en ella, ¿cómo vas a ser edificado, renovado, cambiado? Esta palabra dice que actúa, y si tú sabes qué es actuar, es acción, obra, opera. ¿Sí entiendes? Hará un cambio, hará una diferencia en tu vida. ¿Sí estás aquí, hermano? Pero si tú y yo no prestamos oído y esta palabra que escucha la tomas como de hombres, de nada te va a servir. Porque Pablo dice que daba gracias a Dios porque estos hermanos, aquella palabra que habían oído, este evangelio, lo habían tomado, dice, ¿verdad? Dice de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste como palabra de Dios. Dice, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Sí entiendes? ¿Sí están aquí, hermanos? El mensaje que recibes cuando se te exhorta, cuando se te anima para que sigas este camino, esta palabra es del Señor. Es lo que Él quiere, que nosotros cobremos fuerza, nos levantemos, busquemos su rostro, no echemos para atrás. ¿Sí me entiendes? Para eso es esta palabra. Tú no puedes nada más, si tú la tomas de esta manera, no puedes pensar como, nomás está hablando, quizás no es cierto, o él no sabe lo que estoy pasando. Tú puedes ignorar el mensaje de la palabra, pero no te va a servir de nada. Mejor es que entiendas que es la palabra del Señor para que te levantes, para que cobre fuerza, para que le busques. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, aflicciones, dificultades, enfermedades, dolencias, ni por un instante dudes en la gracia de Dios. No dudes, no cuestiones por qué Dios no hace esto o lo otro, o por qué Dios permite esto y aquello. Confía en Dios. ¿Sí entiendes? Y que podamos entender. Mira, abre tu Biblia en Efesios, en el capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 14 en adelante. ¿Lo tienes? Mira, allá leímos que Pablo, ellos daban gracias a Dios por los tesalonicenses, porque ellos habían recibido la palabra de todo corazón. ¿Sí me entiendes? Y aquí en el capítulo 3 de Efesios, versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hablando otra vez, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué, hermano? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ¿el qué? El ser fortalecidos. ¿Sí entendiste? O sea, Pablo está rogando para que los hermanos cobren fuerza, cobren ánimo, para que Dios los fortalezca en el hombre interior por el poder de su Santo Espíritu. ¿Sí me entiendes? O sea que si tú no estás conectado, si no estás buscando al Señor, tu fuerza nunca serán suficientes para hacer frente al enemigo, a las adversidades. Siempre hay problemas, siempre hay dificultades. Eres bombardeado una y otra vez por pensamientos de desánimo, de incredulidad, malos pensamientos, cualquier cosa. ¿Quién te puede librar? ¿Cómo puedes hacerle frente a estas acechanzas? ¿Cómo puedes permanecer después de tantas dificultades que eres atacado, que el enemigo busca el desanimarte, el desalentarte? ¿Cómo vas a poder hacer frente? Si estás aquí, y si tú te quedas ahí como que no pasa nada, lo único que estás dejando que el enemigo haga en tu vida es que te entuma,
que te haga que mueras y dejes de sentir ese amor, esa pasión por tu Dios, de ninguna otra manera vas a poderle hacer frente al enemigo. ¿Sí estás aquí? Por eso mira, una vez más el 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Entiendes, hermano? ¿Quién es el que te puede fortalecer? Dios por medio de su Santo Espíritu. ¿Sí estás aquí? Leímos en Tesalonicenses, Pablo les dijo que él o ellos de día y de noche trabajaban con esfuerzo, luchando. ¿Sí entiendes? Yo te dije, tú puedes decir, no, es que si yo voy a perder este tiempo y yo quisiera orar o estar. Mira, hermano, si tú tienes tu corazón para el Señor, si tú tienes tu corazón para el Señor y por la situación que estás pasando, quizás por el trabajo, cualquier situación que estás pasando, no tienes tiempo de estar doblado de rodillas en tu casa, no pienses que por no poder tú tener ese tiempo, tienes que echarte para atrás o vas a bajar espiritualmente. Yo no estoy diciendo para el que tiene tiempo lo debe de hacer, ¿sí me entiendes? Pero estoy diciendo, si tú no tienes el tiempo, no dejes que el enemigo te bombardee. Porque si yo tengo tiempo de estar 5 horas de rodillas o buscando el rostro de Dios, y quizás tú no tienes el tiempo, pero tú en tu trabajo y donde quiera que andes, andas buscando el rostro de Dios. ¿Crees que me va a aprovechar más a mí las 5 horas que estoy ahí y que la verdad no voy a estar buscando a Dios? ¿O que tú quizás no tienes ni media hora para estar en tu casa con las rodillas dobladas? ¿Quién crees que va a alcanzar más gracia del Señor? ¿Sí entendiste eso o no? ¿Sí entiendes, hermano? Muchas veces creemos que porque si tenemos más tiempo de estar de rodillas, vamos a alcanzar más la gracia del Señor. Mira, hermano, si yo tengo las 5 horas, no me voy a esforzar. Pero si tú no tienes tiempo, pero en todo el tiempo le estás buscando, ¿qué estás haciendo? Esforzándote. Y Dios va a mirar más tu esfuerzo. No pudiste ponerte de rodillas tanto tiempo, pero tú estuviste todo el día en el trabajo clamándole, pidiéndole, orando. No paraste. ¿Sí me entiendes? Y por eso se mirará más el fruto en tu vida, aunque tú no tienes 3, 4 horas de rodillas, que a mi vida, que yo tengo las 5 horas, pero no hay fruto. ¿Sí entendiste? No te estoy diciendo, si tú tienes el tiempo que no lo hagas, hazlo. Necesitas, porque Dios conoce todas las cosas, pero muchos, hermano, a causa de este sistema no tienen ese tiempo. ¿Y qué debes hacer? Tienes que buscarle como puedas. Él conoce tu situación, pero búscale. Pero de verdad búscale. Si tú te quieres excusar y decir, Señor, es que no puedo, no es cierto. Todos nosotros podemos, porque la manera que Él lo busca, que Él lo quiere, es de corazón. ¿Sí estás aquí? Si tú oras o alabas al Señor solamente en tu casa cierto tiempo, no lo haces de corazón. Por eso el Señor dijo, nuestro Señor Jesús dijo que el Padre andaba buscando adoradores que ya no iban a adorar en el templo y que no iban a adorar en el monte. ¿Sí entiendes? ¿Dónde iban a adorar? En su corazón. ¿Sí estás aquí? Y con esto no te estoy incitando para que no vengas aquí y digas, ya ves, entonces en mi casa yo debo de adorar. No. ¿Sí entiendes? Lo que te estoy diciendo es que tú puedes ser un adorador porque Él quiere un adorador que le adore en todo el tiempo. Y el problema
más grande es que tú eres un religioso y solamente adoras a tales horas. Si solamente tú vienes a adorar aquí a tales horas, él ya sabe. Oh, este no se pierde los servicios, ahí lo voy a estar atacando. Pero cuando tú eres un adorador de tiempo completo, el enemigo no sabe a qué horas tú estás adorando. El enemigo no sabe a qué horas te tiene que interrumpir, a qué horas tiene que dejar caer algo por ahí o una llamadita. Porque a la hora que tú te postras ya está el teléfono, ya te están hablando. ¿Sí me entiendes? Porque él ya sabe a qué horas tú es que te postras. ¿Entiendes, hermano? Entonces, dice, mira el 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué, hermano? A fin de que arraigados, bien enraizados. ¿Y qué más? Y cimentados con unos cimientos bien profundos. ¿En qué? En amor. Para esto necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Para qué más? Para que nosotros podamos ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, o sea, lo grande que es el amor de Dios, la longitud, lo largo que es el amor de Dios, la profundidad, ¿sí entiendes? Y la altura. ¿Sí estás aquí, hermano? ¿Para qué necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior? Estamos leyendo para qué. ¿Por qué no hay esas fuerzas? ¿Por qué no hay ese crecimiento? ¿Por qué no hay ese deseo? Porque no entendemos, no comprendemos cuán grande es el amor de Dios, cuán ancho, cuán profundo. ¿Sí entiendes? Porque no podemos comprender. Ahí dice en el 18, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. ¿Qué dice el 19? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de ¿qué? O sea, que sea Dios verdaderamente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que dejemos de ser lo que somos. Que dejemos que Él sea en nuestras vidas. ¿Sí entiendes? Y si nosotros no nos prestamos, si nosotros no dejamos que su Santo Espíritu nos llene, mira, hermano, no vamos a poder caminar. Hoy estás emocionado, hoy dices sentir la presencia, oh Dios me habló, gloria a Dios, pero al rato ya estás desinflado. Se acabó ese gozo, se acabó la emoción. Pablo no está hablando que nos emocionemos. Pablo está diciendo que quiere que nosotros seamos llenos. ¿Sí me entiendes? Que su Santo Espíritu sea fortaleciéndonos en el hombre interior, que podamos comprender, no importa lo que pase, no importan las aflicciones, las dificultades, no importa quién se oponga, quién se levante en contra de nosotros. Cuando tú entiendes cuán grande es su amor, no andarás mendigando, no andarás buscando que te ame tu hijo, tu padre, tu madre, tu esposo o esposa. No andarás mendigando para que te comprendan en tu trabajo o en este lugar o en el otro, porque tú sabes cuán grande es el amor de tu Dios. ¿Sí entiendes? Tú no necesitas caer bien en este lugar y en el otro. Y no te estoy diciendo que seas grosero y no te importe cómo tratas a los demás. ¿Sí estás aquí? Porque hay muchos que luego dicen, ya ves, entonces no importa que ellos se enojen conmigo. No. Si es por causa del Señor, no importa. Pero si es por tus malos hábitos, sí importa. Si es por tu mala conducta, sí importa lo que aquellas personas están siendo afectadas. Pero cuando tú entiendes, tú te entregas, tú le ruegas al Señor que Él te fortalezca, que tú llegues a comprender el amor de Dios, cuán grande es, nada te va a detener. Tienes que buscar, hermano, y practicar esta técnica.
de estar orando, de estar meditando, de estar alabando al Señor. ¿Sí entiendes? Mira, aquí en el capítulo 5 nos dice, versículo 18, ¿lo tienes? 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Qué dice el 19? ¿Sí entiendes, hermano? Si tú andas así, no vas a dejar que el enemigo te afecte. No vas a dejar que las dificultades tomen control de tu mente, de tu corazón. Tú estás dejando que las emociones sean afectadas por lo que está a tu alrededor. Y entonces dejas de buscar a Dios. Entonces viene la ansiedad, la preocupación. ¿Sí estás aquí? Entonces empiezas a dudar que si Dios existirá, pero si Dios existiera, ¿por qué estoy pasando esto o aquello? Entonces tú empiezas a desconfiar si Dios es real y si Dios es verdadero por la situación que tú estás pasando. Tú no has comprendido entonces quién es Dios. Tú no has comprendido porque para ti Dios es por lo que estás tú viviendo y pasando. Si te va bien, entonces sí existe Dios. Pero si te va mal, pues entonces no existe Dios. Entonces el Dios que tú te has figurado es de acuerdo a la situación que tú te encuentres. Si te encuentras bien, oh, Dios sí existe. Y si te encuentras mal, entonces Dios no existe. Nuestro Dios no es tal Dios. Nuestro Dios es soberano. Pases dificultades o no, Él sigue siendo Dios. ¿Sí entiendes? Mira, yo te voy a leer el 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si aprendemos eso, mirarás que es más fácil, es muy fácil caminar. No será tu fuerza. Mira, hermano, el Señor tan bueno, muchas veces a nosotros nos mostró que nuestra lucha o que nosotros luchábamos por medio de nuestra alabanza. ¿Sí entiendes? Se levantaban personas en el trabajo, buscaban el hacernos mal y el Señor nos mostraba, solamente alábenme, sigan alabándome. ¿Sí me entiendes? De esa es la manera que el Señor nos daba la victoria, alabándole, adorándole. No te detengas a pensar en ese asunto, no te detengas a meditar en esa situación, en esa dificultad, en ese problema. Que tú puedas decir como el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Por qué no temerá? Porque sus emociones las había entregado al Señor. ¿Sí me entiendes? Porque de otra manera, al tú mirar la dificultad, mirar el problema, a mirar que se avecina tu enemigo, ¿cómo no se estremecerá tu alma? ¿Sí entiendes, hermano? ¿Cómo no? Naturalmente, sabes que viene el mal y te empiezas a inquietar. Tu corazón se empieza a acelerar porque sabes que viene el mal. Pero entonces, ¿por qué el salmista estaba confiado? Porque él había creído que no era su fuerza, que no era su habilidad. Había confiado en el que en el que es grande y poderoso y sabía que él le podía librar. ¿Sí entiendes? Esta es la diferencia. Tú escuchas rumores, tú escuchas que las personas hablan y dicen de ti y miras que te están acechando, que están ahí rodeándote. Confía en tu Dios, alábale, glorifícale, fortalécete en el poder de su Santo Espíritu.
No temas, porque cuando tú temes, la situación, el tamaño de ella se multiplica. Aunque era pequeñita como un esquilín, la miras grande. El temor es lo que hace. ¿Sí entiendes? Así como el renegar hace que la situación siempre sea más grande, así el temor hace que tu dificultad, tu enemigo sea más grande. ¿Estás aquí, hermano? Mira, hermano, simplemente esta es la preciosa palabra del Señor. Es para que tú y yo nos fortalezcamos. Así como Pablo le dijo a los tesalonicenses, si tú no prestas atención y tú no quieres escuchar, no desprecias al hombre, porque la palabra no es de los hombres, es la palabra del Señor. Y tú solamente vas a poder encontrar en él la fortaleza. ¿Sí entiendes? Mira, en el capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego. ¿Qué nos ruega? Que andemos como es digno. ¿Sí me entiendes? Igual allá leímos en Tesalonicenses, solamente que andéis como es digno. No andes desordenadamente, anda como a Dios le agrada. Piensa, mira tus acciones, mira cómo estás actuando, mira dónde te congregas, dónde tú andas, qué andas haciendo. Mira cómo hablas. Porque luego sigue diciendo, mira, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Con qué? Debemos de ser humildes. ¿Qué más? Con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es? Solícitos. Que estemos prestos. Si estás aquí, que no seamos perezosos, que estemos dispuestos para que podamos guardar la unidad. Si estás aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo. ¿Qué es el vínculo? Lo que une una cosa a la otra. ¿Y cuál es la cosa que nos une? La paz. En el vínculo de la paz. ¿Estás aquí, hermano? Entonces, esto es lo que nosotros, como fuimos llamados, deberíamos de buscar. Andar como es digno, no como se nos antoja, no haciendo las cosas a nuestra manera, como nosotros pensamos. Es que yo así pienso, no. Cuando está diciendo que andemos como es digno del supremo llamamiento, de la vocación, lo dice de una y de otra manera. El propósito es para que nosotros aprendamos a caminar en la voluntad de Dios para nuestra salvación. Mira, abre tu Biblia en Colosenses, capítulo 1. Es palabra del Señor, hermano. ¿Estás aquí? Piensa, el propósito, el deseo de Dios y lo que leemos, el deseo de Pablo que había, porque era el deseo de Dios, que los hermanos se fortaleciesen, que los hermanos echaran mano a la vida eterna, que se esforzaran, que dejaran de estar viendo hacia atrás, que lucharan, aunque haya dificultades, que se pudieran fortalecer en el Señor, que pudieran caminar como es digno del Señor, no como queramos o como aprendimos en el mundo o en nuestros hogares, no, sino como es digno del supremo llamamiento. Si Dios nos llamó, en Efesios dice que Él instituyó una manera en la que nosotros debemos de andar, no como queramos. ¿Sí entiendes? Mira, aquí en los Colosenses, en el capítulo 1, te voy a leer desde el 3 un poco
¿Lo tienes? Fíjate bien, dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de qué, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza. ¿Por qué tenían este amor? ¿Sí estás aquí? ¿Por qué se esforzaban? ¿Por qué tenían esa fe y ese amor los de Colosa? ¿Sí entiendes? Si no tienes esperanza, no puedes caminar, no puedes luchar. Porque ¿por qué me voy a esforzar para no conseguir nada? ¿Sí entiendes? El que siembra, siembra porque con esperanza de que esa semilla brote, germine y crezca esa planta de lo que haya sido la semilla. Y ya sea que la quiera para sombra o para algún fruto, pero la siembra con esperanza. Si no tienes esperanza, dirás como yo decía hace muchos años, hermano. A veces me decían, siembra un árbol, siembra esto. Yo decía, no, ¿cuánto tarda para dar este árbol? 7 años. No, 7 años. No, yo mejor me voy y me los compro en la tienda. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Porque estaba impuesto que a la mano todo, nomás lo compras y ya. Pero la Biblia no dice así. El que siembra tiene que sembrar con esperanza. Y no solamente de recibir, sino que también tiene que preparar la tierra y aún después de sembrarla, cuidar aquello que ha sembrado para que le pueda producir. Pero entonces estos hermanos, ¿por qué es que tenían esa fe y ese amor? Dice el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de la predicación del evangelio. Estos hermanos escucharon, así como tú y yo escuchamos un día que andábamos perdidos en diversas prácticas y escuchamos la gracia del Señor, el amor de Dios, escuchamos de la oportunidad que nos da para ser salvos y Él mismo obró en nuestros corazones para que tuviésemos fe y creer que así, aunque estaban tan sucios nuestros vestidos a causa de nuestras malas obras, Él los podía limpiar, Él los podía lavar. ¿Sí entiendes? Porque si tú no hubieras creído que Dios te podía lavar, ¿a qué venías? ¿Sí estás aquí? Si tú no pudiste creer eso, entonces ¿qué estás haciendo aquí? Estás aquí porque tú creíste que Él en su misericordia, aunque tus pecados, tus vestiduras estaban tan manchadas, tan sucias, creíste que su amor y su misericordia son tan grandes para limpiarte, para perdonarte. Pero no debía de haber parado el camino hasta ahí. Deberíamos de haber continuado creciendo en la gracia de Dios, llenándonos de sabiduría, del conocimiento, para fortalecernos día a día más y más para todas las adversidades que se nos van presentando día a día. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Están concentrados en las dificultades que tienen allá en su casa? Presten atención. Yo los miro muy concentrados, pero no en la palabra. Porque tú tienes que cobrar fuerza. Por eso andas tropezando en todas partes. Por eso hay días que, hermano, ya no puedo, ore por mí porque... ¿Cómo que por qué? ¿Por qué no tienes fuerza? ¿Quién te anestesió? ¿Cuál fue la dificultad? ¿La codicia? ¿Los placeres? ¿Algún problemita por ahí? Mira, hermano, si no te olvidas de todo lo que está a tu alrededor, tú no puedes adorar a Dios. De verdad. De verdad, no puedes. Porque si yo tengo una dificultad por allá y yo vengo y yo quiero adorar, esa dificultad va a estar bombardeando mi mente. Y cuando quiero decir gracias, Señor, y ya está otra vez el problema. Y luego,
Señor, perdóname, gracias Señor, ya está el problema otra vez en mi mente. ¿Cómo voy a adorar hacia el Señor? Así hacía Israel, de labios. Pero su corazón, mira hermano, tú puedes estar cantando, pero tú puedes estar pensando otra cosa. ¿Sí entiendes? Tu mente tiene mucha capacidad. Dios te ha hecho con mucha capacidad, pero tú no la has sabido usar. En vez de que tú le des trabajo a tu mente, en vez de que tú la pongas a meditar en algo de beneficio, tú la dejas que ella te dé trabajo a ti, pensando en dificultades o en codicias, o tú miraste por ahí. Mira, hay muchos que miran que el carro que trae tal hermano o la vestidura de esta hermana o de este hermano y yo la quiero comprar y tú estás aquí orando y estás pensando, a mí me gustó ese color, yo lo voy a comprar. Ahorita le pregunto a la hermana dónde lo compró. Déjate de cosas. ¿Sí entiendes? Porque dices, a mí me gustó mucho ese vestido, yo lo quiero. Esos zapatos, ese carro, esa casa. ¿Qué más? Entonces tú te hincas a orar, pero estás pensando, ¿lo compraría en la Ross o en la Shein? O no sé, a lo mejor en la Walmart. Deja de estar pensando. Porque mira la primera oportunidad y casi antes de saludarle le dices, ¿dónde compraste lo que traes puesto? ¿Sí estás aquí? Pero eso no pasa en los cristianos, en los que han crecido. Tú vienes a lo que vienes. Tú vienes a adorar a Dios. Si abren la puerta, déjalos que se pasen. ¿Quién te conectó hacia la puerta para cuando la abran le hagas? Y otra vez. ¿Quién te conectó a la puerta? ¿Sí entiendes? Tú adora a tu Dios. Es que ahora no vino Panchito. Que no venga. Con que el Señor venga es suficiente. ¿O quién te toca? ¿Panchito? ¿Quién te toca? El Señor. ¿Quién te dio la vida? ¿A quién le debemos todo? Cuando tú entiendes que todo se lo debes a Él, tú no te preocupas. Déjalos. Que suene aquí, que suene allá. Cuando tú crezcas, tus ojos pueden estar abiertos, pero tu corazón sigue conectado. ¿Sí entiendes? Porque lo que miran tus ojos ya no afecta tus sentimientos, ya no afecta lo que hay en tu corazón. Pero si todavía no has llegado a eso, ciérralos lo más que puedas y ponte unos taponcitos en los oídos para que nada te perturbe. De verdad. Porque cuando tú has crecido, que te brinquen, que te hagan ruido, que pase esto y lo otro. Yo escucho, hermanito, no, hermano, es que yo así no puedo orar. Yo sé. Es que yo así no puedo leer. Sí te entiendo. ¿Sí entiendes? Pero tienes que esforzarte para crecer más y que los ruidos y las pláticas no te perturben. Porque si tú fueras un adorador de tiempo completo, cuando tú estás ahí en las máquinas, ahí haciendo ruido y todo, y tú sigues ahí trabajando, no puedes adorar. ¿Por qué no puedes adorar? Es que hace mucho ruido el compresor. Déjalo que trabaje. Tú ponte a adorar. ¿Sí entiendes, hermano? Esa es la diferencia. Si eres un adorador religioso o si eres un adorador en espíritu y en verdad. Donde quiera que andes, lo que andes haciendo, nada te tiene que detener. Busca al Señor. Ya me voy a apurar, hermano. ¿Dónde nos quedamos? El 6, ¿verdad? Vamos a brincarnos al 9. Tú lo lees todo, hermano, pero vamos a brincarnos. No va a ser que duremos 2, 3 horas aquí y ya no quieras venir para el siguiente servicio. ¿Lo tienes el 9?
Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento, bien importante, porque una y otra vez en una carta a otros hermanos les está diciendo el conocimiento, la sabiduría, la necesitas, la fe, la esperanza, guárdalos. Porque sin estas cosas no puedes. Cualquier cosa te atropellará, cualquier dificultad, no tendrás fuerzas para caminar. ¿Sí me entiendes? Para que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no de este mundo. ¿Sí me entiendes? Para que nosotros podamos comprender cuál es su voluntad. Dice el 10, para que andéis como es digno, una vez más, para que andéis como es digno. Si tú no tienes este conocimiento, si tú no tienes esta sabiduría, si tú no sabes cuál es la voluntad de Él, ¿cómo vas a andar como es digno? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Cómo puedes andar como es digno, como Él ha establecido, como Él quiere que andes? Si no pasas tiempo en su presencia, si no oras, si no lees, si no meditas. Porque mira, hay cosas que aunque quizás no las lees, o si las leíste ni siquiera te acuerdas, pero cuando tú estás meditando, Él te va a hacer sentir que lo que estás haciendo o practicando o hablando no está bien. Y entonces tú vas comenzando a conocerle más. Entonces tú vas entendiendo cómo Él comienza a trabajar contigo y habla a tu conciencia y te dice, no lo hiciste bien, no lo hagas así. ¿Estás aquí, hermano? Ya estás en los cielos. Estás viendo las estrellas. Espérate, hermano, ahorita salimos y te pones ahí a verlas afuera. Mire, hermano, ¿qué dice? El 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos, en toda qué, frutos, limoncito, naranja, limones, ¿no, verdad? ¿Cuáles son los frutos? Buenas obras. Es lo que Él quiere que llevemos. Que nuestros frutos sean buenas obras. Que nos comportemos diferente. Que hablemos diferente. Que podamos tomar este asunto y aquel de otra manera. No como antes. ¿Sí entiendes? Y creciendo ¿qué? Una vez más en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer. Mire, yo por eso les decía ayer, nosotros tenemos un privilegio tan grande que el Señor nos está enseñando no como en preschool. ¿Sí me entiendes? Más, no sé a qué grado, pero yo creo que nos está enseñando un poco más profundo que muchos de nuestros hermanos. Y no digo esto para menospreciar a unos y a otros, sino entendiendo que todos, aunque seamos hijos, conforme vas creciendo necesitas enseñanza más profunda o de un mayor grado. ¿Sí entiendes? Entonces, cuando tú vas creciendo en la sabiduría, ya no vas a necesitar lechita. No vas a querer estar comiendo cornflakes nada más. ¿Sí entiendes? Ahora vas a querer comida sólida, comida más que te fortalezca más. Y eso es lo que tú y yo debemos de entender, porque lo que está hablando Pablo aquí y en todas las cartas lo dice a todos los hermanos, les dice, él quiere que se llenen del conocimiento, que estén firmes en esa fe, en esa esperanza, que aunque hay luchas, que aunque hay dificultades, no retrocedan. ¿Sí entiendes? ¿Qué más dice? Fortalecidos con todo poder. ¿En quién nos podemos fortalecer? En el Espíritu Santo, en Dios por medio del Espíritu Santo, fortalecidos con poder conforme a la potestad de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo que Él nos hizo aptos, no éramos aptos, no merecíamos, no había manera alguna de que nosotros pudiéramos participar de esto, pero Dios nos hizo aptos, ¿para qué?
para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes, las tinieblas tenían potestad sobre nosotros. ¿Estás aquí, hermano? Las tinieblas tenían potestad sobre de ti. Y si todavía andas en tinieblas, las tinieblas siguen teniendo potestad sobre de ti. Pero Dios no quiere eso. ¿Sí entiendes? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué más? Y el perdón de pecados. Entonces nosotros debemos de aprender a fortalecernos en Él. Te dije al principio, yo sé que el sistema a veces no te permite tener tantas horas de rodillas y hay muchas cosas a tu alrededor, hay muchas dificultades, quizás en el trabajo, en tu hogar, y de repente cuando piensas que estás saliendo de esa dificultad, recibes una llamada y te dicen, ¿sabes qué? Está pasando esto otro aquí, y luego de repente, mira, está pasando esto otro acá, y ahora ya tenemos dificultades acá y allá, y todas estas cosas nunca paran, nunca paran. El enemigo buscará de una manera o de otra mantenerte ocupado, turbado y afanado, lleno de preocupaciones para que tú no puedas concentrarte y adorar a tu Dios. Cualquier cosa que el enemigo pueda hacer para distraerte, buscará hacerla. Y si tú no eres consciente de eso, vendrá la dificultad y tú te dejas guiar o arrastrar por esa dificultad. Dejarás que esa dificultad tome control de tus pensamientos y tú no podrás hacerle frente. En vez de que tú y yo nos pongamos a estar en la presencia del Señor pidiéndole que nos ayude a hacerle frente y meditar en Él y en su palabra para que nosotros ahora le demos trabajo a nuestra mente. ¿Sí entiendes, hermano? Porque de otra manera no vas a poder caminar. Hay muchas cosas que pasan a tu alrededor. Yo lo sé. No eres el único. Estas cosas vienen a todos los creyentes. De una o de otra manera. Pero de acuerdo a tu disponibilidad en el Señor, vas a poder superar o vencer esas situaciones. Entonces, cobremos fuerza, hermano. Usa la técnica que nos enseña la palabra. Andar cantando cánticos, con salmos, con himnos. ¿Sí me entiendes? Alabando a tu Dios en tu corazón. Mira, aquí mismo en Colosenses, por último, capítulo 3, versículo 16. 3:16. Ya había cerrado tu Biblia, ¿verdad? Ya ahorita ya nos vamos. ¿Lo tienes? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. 17. Y todo lo que hacéis, ¿y todo qué? Todo lo que hacéis, todo, tu trabajo, lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si tú y yo hacemos esto, vas a mirar una diferencia en tu vida. Más facilidad para orar, más facilidad para caminar, para andar en la voluntad de tu Dios. ¿Sí entiendes? Si tú eres un religioso que nada más a las 7 te tiras de rodillas, no vas a poder resistir. Porque para adorar a tu Dios no hay tiempo, no hay lugar. Antes había. Los judíos tenían que adorar en el templo. Y los samaritanos
en el monte. Pero para los adoradores que busca el Padre, es las 24/7, hermano, en todo lugar. Y una vez más te repito, no estoy diciendo que entonces no debemos de venir a congregarnos. ¿Sí entiendes? Entonces te voy a dejar con esto, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor y que el Señor te bendiga.